La viuda se quedó frente al pozo cuando el viento trajo consigo el olor a óxido mezclado con tierra húmeda. Sus manos aferraron la gruesa y desgastada cuerda y sus ojos se clavaron en la oscura boca del agujero que ahora le pertenecía. No por amor, no por preocupación, sino porque nadie más la quería. La herencia había llegado en forma de un papel amarillento, firmado por un notario indiferente, y solo traía consigo esto: un trozo de tierra agostada, una casa vacía que crujía con el viento y un pozo seco y obstruido por escombros. No esperaba nada de esto, había aprendido a no esperar. Pero cuando bajó la cuerda por primera vez, solo para calibrar la profundidad del abandono, oyó algo que no debería existir. Un sonido breve, seco, imposible, metal contra metal. El pozo, que debería estar silencioso como los muertos, respondió. Y ese sonido tenue y crepitante rompió el silencio de años, trayendo consigo una pregunta que no sabía si quería responder. ¿Qué había enterrado allí y por qué? Si nos estás viendo ahora, estés donde estés, recuerda que formas parte de esta historia tanto como ella. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves, porque historias como esta no se olvidan solas. La región era de esas que el tiempo olvidó actualizar. Casas bajas de piedra y madera, techos remendados con láminas de zinc oxidadas, caminos de tierra que se convertían en lodo con la primera lluvia. No había prisa en ese lugar, no había futuro a la vista. La gente vivía siguiendo rutinas heredadas de padres y abuelos, sembrando lo poco que la tierra daba, criando gallinas exiguas y recitando antiguas oraciones antes de dormir. La viuda había llegado allí 3 días antes, procedente de otro pueblo aún más pobre, con un bulto de ropa y una carta oficial doblada en el bolsillo. No conocía al difunto, solo sabía que había sido un tío lejano, alguien a quien había visto quizás 2 veces en la infancia, un hombre tranquilo que nunca se había casado y había vivido solo hasta el final. La noticia de su muerte había llegado semanas después del funeral. La herencia, incluso después. La casa era pequeña, pero no miserable. Tenía paredes de piedra que aún se mantenían firmes, un techo de madera oscura que protegía de la lluvia y ventanas estrechas que dejaban entrar solo rayitos de luz. El suelo era de tierra compactada, cubierto aquí y allá por tablones sueltos que crujían bajo los pies. Había una mesa tosca en el centro de la sala principal, 2 sillas desparejadas, una estufa de leña con un quemador ennegrecido por el uso y una cama de hierro contra la pared del fondo, cubierta por una manta desgastada que olía a moho y soledad. Todo era funcional, desprovisto de cualquier adorno. Todo parecía haber sido usado al límite y luego abandonado en el punto exacto donde aún cumplía su función. La viuda caminaba lentamente entre los pocos muebles, tocando las superficies frías, sintiendo el peso del silencio que habitaba cada rincón. No había fotografías, no había cartas, no había nada que revelara quién había sido el hombre que había muerto allí, excepto la presencia invisible de su ausencia. Ella misma era una mujer de gestos contenidos y mirada cautelosa. Tenía 38 años, pero aparentaba más, porque la vida campesina envejece rápida y despiadadamente. Había perdido a su marido 2 años antes en un estúpido accidente entre una carreta y un caballo asustado. No hubo despedida, no hubo tiempo para palabras, solo el cuerpo destrozado que traían de vuelta al anochecer, envuelto en una tela manchada de sangre y barro. Desde entonces había vivido como invitada en casa de su hermana, ayudando en la cosecha, cuidando a los hijos de otros, durmiendo en un rincón estrecho donde su presencia era tolerada pero nunca celebrada. La herencia había llegado como una apertura inesperada, un terreno, una casa, un lugar que, incluso vacío, era suyo. No sabía si era suficiente, pero era más de lo que tenía antes, y por eso vino. Sin ilusiones, sin esperanza,
solo con la necesidad de pertenecer a un lugar que no pudiera expulsarla. Durante los 2 primeros días, limpió la casa, barrió el suelo, lavó las tablas con agua fría, frotó las paredes con un paño húmedo y abrió las ventanas para que circulara el aire. Quitó la manta vieja de la cama y la quemó en el jardín, viendo cómo las llamas consumían el olor a muerte que aún se aferraba a la tela. Encontró pocas pertenencias: ropa usada, un par de botas agrietadas, un cuchillo de cocina afilado al límite, 3 platos de metal abollados y una olla de hierro tan pesada que necesitaba ambas manos para levantarla. También había una caja de madera debajo de la cama, cerrada con un candado oxidado. Intentó abrirla, pero se rindió a los pocos minutos. No había llave y no tenía fuerzas para forzar la cerradura. Guardó la caja en un rincón y decidió dejarla para más tarde. Tal vez no volviera a pensar en ello, tal vez sí, pero en ese momento la prioridad era hacer la casa habitable. Fue al tercer día que salió a explorar la propiedad. El terreno era pequeño, no más de 2 hectáreas, rodeado por una cerca de alambre de púas que se había derrumbado en varios puntos. El suelo era pedregoso, seco, cubierto de matorrales bajos y arbustos espinosos. Había un árbol solitario en el rincón más alejado, retorcido por el viento, sus ramas desnudas apuntando al cielo como dedos acusadores. Y en el centro del terreno, a unos 50 metros de la casa, estaba el pozo. Lo había visto de lejos el día de su llegada, pero no se había acercado. Ahora caminaba lentamente hacia él, sintiendo el calor del sol en la espalda y el viento seco arañándole la cara. El pozo era una estructura sencilla, un círculo de piedras apiladas, sin tapa, sin protección. La abertura medía poco más de 1 metro de diámetro. Se inclinó sobre el borde y miró hacia abajo. Oscuridad, solo eso. Un agujero negro que no devolvía ni sonido ni luz. Tomó una piedra del suelo y la arrojó adentro. Esperó el sonido de la caída. No llegó. O llegó tan tarde, tan apagado, que no pudo distinguirlo. Frunció el ceño, tomó otra piedra, una más grande, y repitió el gesto. Esta vez escuchó algo, un impacto sordo y lejano, como si la piedra hubiera caído sobre algo blando. Tierra, tal vez, o escombros acumulados. Sabía que los pozos secos eran comunes en esa región. El agua había desaparecido hacía décadas, cuando bajó el nivel freático y las lluvias escasearon. Muchos de ellos estaban abandonados, abiertos como bocas inútiles que nadie se molestaba en cerrar. Algunos se convirtieron en basureros, otros secretos. La viuda no sabía en qué categoría encajaba ese pozo, pero algo en él la inquietaba. No era solo el abandono, era la sensación de que contenía algo que no debía contener. Regresó a casa, preparó un té suave con hierbas que encontró silvestres cerca de la cerca y se sentó a la mesa a pensar. La noche caía lentamente, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El viento soplaba a través de las rendijas de la ventana, trayendo el olor a tierra seca y ceniza. Sostuvo la taza caliente en sus manos y miró fijamente, tratando de decidir qué hacer. La herencia no valía mucho, el terreno era pobre, la casa vieja, el pozo inútil, pero era suyo, y eso significaba que tenía el derecho y quizás la obligación de saber qué le habían dejado realmente. Al día siguiente, volvería al pozo. Esta vez, tomaría una cuerda, bajaría lo más lejos posible y descubriría qué había allí abajo. No porque esperara encontrar algo de valor, sino porque no soportaba la idea de vivir bajo un misterio que nunca se resolvería. La desconfianza era más fuerte que el miedo, y el deseo de pertenecer a algo real, más fuerte que la prudencia. A la mañana siguiente, la viuda despertó con el cuerpo dolorido y la mente inquieta. Había dormido mal, atormentada por sueños confusos en los que se hundía en un sinfín de agujeros, siempre cayendo,
siempre buscando algo que no podía nombrar. Se levantó antes del amanecer, encendió la estufa de leña, hirvió agua para un café suave hecho con granos viejos que encontró en una olla de barro en la alacena. Bebió despacio, sentada en el umbral, observando el cielo despejarse sobre la tierra seca. El silencio era absoluto. No se oía el canto de los pájaros, ni voces lejanas, solo el viento que arrastraba polvo por el camino abandonado. Terminó su café, se puso un delantal roto sobre su vestido oscuro y se dirigió hacia el pozo. Llevaba consigo una cuerda gruesa que había encontrado colgada de un clavo en la pared de la casa, una lámpara de aceite que no estaba segura de si aún funcionaba, y una fría determinación que había aprendido a cultivar en sus años de viudez. No era valentía, era terquedad. Y a veces, pensó, una cosa vale tanto como la otra. Cuando llegó al pozo, el sol aún estaba bajo en el horizonte, proyectando largas sombras sobre las rocas. Se arrodilló en el borde, ató un extremo de la cuerda a una de las piedras más grandes que formaban la estructura circular y probó la firmeza del nudo con fuertes tirones. La piedra no se movió, la cuerda crujió, pero resistió. Respiró hondo, se limpió las manos sucias en el delantal y comenzó a bajar la cuerda al pozo. Al principio, simplemente la dejó caer metro a metro, sintiendo el peso de la fibra deslizarse entre sus dedos. La cuerda descendió lentamente, balanceándose ligeramente, rozando las paredes de piedra. Contó mentalmente los metros. 3, 5, 8, 10. La cuerda continuó descendiendo. 15 metros, 20, y entonces de repente se detuvo. No porque hubiera tocado fondo, sino porque algo la sujetaba. Tiró suavemente, probando su resistencia. La cuerda estaba atascada, o apoyada en algo que no se movía. Frunciendo el ceño, dio un tirón más fuerte, y fue en ese momento que escuchó el sonido. Metal contra metal. Un crujido seco, breve e inconfundible. El sonido se elevó por las paredes del pozo como un susurro agudo, demasiado claro para ser imaginado, demasiado real para ser ignorado. La viuda soltó inmediatamente la cuerda, como si se hubiera quemado. Su corazón se aceleró. Miró a su alrededor, buscando testigos, pero estaba sola. Solo el viento, la tierra y ese agujero negro que ahora parecía respirar. Esperó unos segundos, tratando de controlar su respiración, y luego volvió a agarrar la cuerda. Esta vez la movió lentamente, de un lado a otro, haciéndola golpear las paredes. El sonido regresó, metal contra metal. No era el sonido de piedra contra piedra, ni el sonido apagado de madera vieja o escombros orgánicos. Era metal, algo duro, fabricado, colocado allí deliberadamente. Sintió un escalofrío recorrer su espalda a pesar del calor de la mañana. Ese pozo no estaba solo obstruido con escombros, había algo enterrado dentro, algo que alguien quería ocultar. La mente de la viuda empezó a trabajar con rapidez, conectando fragmentos de información que antes parecían inconexos. El tío lejano, que había vivido solo. La casa vacía, sin fotografías, sin cartas, sin rastros de una vida compartida. La caja cerrada bajo la cama, el pozo abandonado pero rodeado de piedras cuidadosamente ordenadas, como si aún importara. Nada de esto era casualidad. Nada de esto era mero descuido. Se levantó lentamente, se sacudió la tierra de las rodillas y miró el oscuro agujero con una mezcla de miedo e ira. La herencia que había recibido no era solo un terreno, era una trampa o una prueba. Alguien sabía lo que había allí abajo. Alguien esperaba que nunca lo descubriera. O tal vez esperaban justo lo contrario, que se hundiera, que revolviera las cosas, que sacara a la luz lo que debía permanecer enterrado. Y ahora, al oír ese sonido metálico resonando en el silencio, comprendió que no había vuelta atrás. No podía fingir que no lo había oído. No podía simplemente irse.
Pasó el resto del día preparándose. Regresó a casa, rebuscó en los armarios, encontró un gancho de hierro oxidado que podía usar para sacar objetos del fondo. Buscó una cuerda más delgada y resistente y la ató al gancho, creando una herramienta de rescate improvisada. Llenó una bolsa de tela con trapos viejos, una botella de agua y un cuchillo de cocina afilado. No sabía por qué, pero sentía que necesitaba tener algo a mano en caso de que necesitara defenderse. ¿Defenderse de qué? No lo sabía. Tal vez de nada, tal vez de todo. La tarde se desvaneció lentamente, tiñendo el cielo de rojo. Comió un trozo de pan duro empapado en agua, no porque tuviera hambre, sino porque sabía que necesitaba conservar las fuerzas. Luego se sentó en el umbral y esperó a que cayera la noche. No volvería al pozo ese día, pero lo haría, y cuando lo hiciera, no sería solo para medir la profundidad del abandono. Sería desenterrar lo que hubiera allí abajo, incluso si eso significara desenterrar la verdad de que alguien había intentado matar. Esa noche volvió a soñar con el pozo, pero esta vez no caía. Estaba subiendo con algo pesado en las manos, algo que quemaba al tacto, algo que brillaba tenuemente en la oscuridad. Y cuando despertó, horas antes del amanecer, con el cuerpo sudando y el corazón acelerado, supo que ya no podía vivir en esa casa, en ese terreno, sin saber qué estaba enterrado 20 metros bajo sus pies. La injusticia no era solo recibir una herencia sin valor. La injusticia era recibir una herencia envenenada por secretos que no le pertenecían, pero que ahora eran su responsabilidad. Y esta constatación, que había sido elegida no para heredar riqueza, sino para heredar culpa, ardía en su interior como una brasa viva. No había pedido esto, no se lo merecía, pero estaba atrapada, y la única salida era bajar. La humillación no provenía de palabras, provenía del silencio. En los días siguientes, mientras la viuda intentaba reunir valor y herramientas para bajar al pozo, se dio cuenta de que nadie en el pueblo la visitaba. Nadie le ofreció ayuda. Nadie le preguntó si necesitaba algo. Las pocas veces que fue a la tienda a comprar provisiones, las conversaciones se apagaban cuando ella se acercaba. Miradas desviadas, puertas cerradas lenta pero firmemente. Comprendió el mensaje. Esa tierra estaba maldita, esa herencia manchada, y quien aceptara vivir allí cargaría con el peso de algo que la comunidad había decidido olvidar. No hubo acusación directa, no hubo violencia, solo la fría y metódica exclusión que duele más que cualquier bofetada. Y la viuda, que había venido en busca de pertenencia, descubrió que solo había heredado soledad, una soledad aún más profunda que la viudez, una soledad elegida por otros, impuesta como castigo por un crimen que no cometió, pero que ahora llevaba en el apellido heredado de un difunto. Regresó a casa con las manos vacías y el corazón apesadumbrado. Se sentó en el suelo frío, apoyó la cabeza en la pared y dejó que las lágrimas cayeran en silencio. No lloraba por el pozo, ni por el metal escondido. Lloraba porque finalmente había comprendido que la herencia no era un regalo, era el exilio, y el pozo, con su secreto enterrado, era lo único que le quedaba. Si quería respuestas, si quería justicia, tendría que buscarlas sola, en la oscuridad, descendiendo donde nadie más se atrevía a descender. Historias como esta no se cuentan para que desaparezcan, sino para que perduren. Si estás aquí compartiendo este peso, suscríbete, porque hay verdades que solo pueden descubrir quienes se niegan a olvidar. Esa noche, por última vez antes de bajar, abrió la caja cerrada. Usó la hoja de su cuchillo para forzar el candado oxidado hasta que cedió con un chasquido seco. Dentro encontró papeles amarillentos, recibos viejos, una fotografía descolorida de un joven con uniforme militar y una carta.
La carta estaba doblada en 4, sellada con lacre roto y no estaba dirigida a nadie. La abrió con dedos temblorosos y leyó. Las palabras eran pocas, escritas con letra temblorosa, como si la mano que las escribía tuviera miedo o prisa. Solo decía: «Perdóname por lo que oculté. No tuve elección, que Dios se apiade». Sin firma, sin fecha, solo la súplica de perdón y la confesión de un crimen sin nombre. La viuda dobló la carta lentamente, la guardó en el bolsillo de su delantal y apagó la lámpara. Mañana bajaría y descubriría si el perdón solicitado en la carta era merecido o solo otra mentira enterrada junto con el metal. El amanecer llegó gris, envuelto en nubes bajas que amenazaban con lluvia, pero nunca la trajeron. La viuda despertó, con el cuerpo rígido, los músculos tensos por una noche de mal sueño. Había vuelto a soñar con el pozo, pero esta vez el sueño era diferente. Estaba en el fondo, rodeada de metal oxidado, y sobre su cabeza la boca del pozo se cerraba lentamente, como una herida que sana. Despertó sofocándose con las manos aferradas a la fina manta, y tardó unos segundos en comprender dónde estaba. La casa, la herencia, el secreto, todo seguía allí, esperando. Se levantó lentamente, se puso su ropa más vieja, se recogió el pelo con un paño y se calzó las botas gastadas que habían pertenecido a su difunto esposo. Le quedaban grandes, pero eran las únicas que podían soportar el trabajo que le esperaba. Preparó café amargo, comió un trozo de queso duro y salió al patio mientras el sol luchaba por abrirse paso entre las nubes. El aire era pesado, cargado de una humedad que nunca se convertía en lluvia. Caminó lentamente hacia el pozo, cargando su bolsa de herramientas improvisadas. La cuerda estaba donde la había dejado, todavía atada a la piedra, todavía descendiendo hacia la oscuridad. Se arrodilló en el borde, volvió a comprobar la firmeza del nudo y luego comenzó a trabajar. Primero, intentó tirar de la cuerda hacia atrás solo para confirmar que aún había resistencia. La había. El metal de abajo aún respondía, aún vibraba ligeramente cuando la cuerda se movía. Respiró hondo, agarró el gancho de hierro que había traído, lo ató al extremo de una cuerda más delgada y comenzó a bajarlo lentamente. El gancho se balanceaba al descender, golpeando las paredes de piedra, arañando la superficie húmeda cubierta de limo y musgo. Contó los metros, 5, 10, 15, 20, y entonces el gancho tocó algo sólido. No era tierra, no era piedra, era algo que resonaba, que devolvía el impacto con un sonido metálico apagado. Tiró de la cuerda suavemente, haciendo que el gancho se arrastrara por la superficie. El sonido era inconfundible, metal contra metal. Intentó enganchar el objeto, moviendo el gancho de un lado a otro, buscando un borde, un agujero, algo donde pudiera sujetar la herramienta y tirar. Pero el gancho se resbaló. Lo intentó de nuevo, y otra vez. La frustración crecía con cada intento fallido. El sol salió en el cielo, calentando las piedras alrededor del pozo, haciendo que el sudor corriera por la espalda de la viuda. Sus manos comenzaron a sangrar, arañadas por la áspera cuerda. Se detuvo, se secó las palmas en los muslos y miró el agujero con enojo. No era suficiente saber que había algo allí. Necesitaba verlo, necesitaba tocarlo, necesitaba entender qué era, de dónde había salido y por qué lo habían escondido con tanto cuidado. Pero el pozo no cedía. Era como si estuviera protegiendo su secreto, negándose a dárselo a alguien que no había demostrado ser digno. Y esta resistencia inflamó algo dentro de ella. No era solo curiosidad, era un desafío. Era la sensación de que si no podía sacar ese metal del fondo del pozo, nunca podría sacar nada de la vida. Pasó horas allí, arrodillada en el borde, probando diferentes ángulos, diferentes movimientos. El sol alcanzó su punto máximo y comenzó a descender. El hambre la carcomía, pero la ignoró.
La sed le quemaba la garganta, pero tragó saliva y continuó. En algún momento de la tarde logró enganchar algo. Sintió que la resistencia cambiaba. Sintió que el peso aumentaba en el otro extremo de la cuerda. Tiró despacio, con cuidado, temiendo que el gancho se soltara. El objeto comenzó a elevarse, pulgada a pulgada. Podía oír el metal raspando contra las paredes de piedra, resonando dentro del pozo como un gemido antiguo. Tiró con más fuerza. Le ardían los brazos, le dolía la espalda, pero continuó. Y entonces, cuando el objeto estaba a solo unos metros de la superficie, el gancho se soltó. Oyó el metal caer en picado hasta el fondo con un golpe sordo que le paró el corazón. Dejó escapar un grito de frustración, un grito que rompió el silencio de la tarde y sobresaltó a un cuervo que pasaba. El pájaro graznó mientras volaba como si se riera de ella. La viuda se dejó caer al suelo con la espalda contra una piedra, la cara manchada de tierra y sudor. Se miró las manos magulladas, las palmas ensangrentadas y sintió que algo se rompía en su interior. No era rendirse, era comprender. No podía hacerlo sola, no con las herramientas que tenía, no con la fuerza que poseía. Necesitaría ayuda. ¿Pero de quién? Los vecinos la evitaban, el pueblo la trataba como a una leprosa. Estaba sola en esa tierra maldita, con un secreto enterrado que nadie quería revelar. Pensó en irse, simplemente abandonarlo todo, como su tío muerto probablemente esperaba que hiciera. Dejar el pozo cerrado para siempre, el metal oculto para siempre, la verdad enterrada para siempre. Sería más fácil, sería más seguro. Pero entonces recordó la carta. Perdóname por lo que oculté. Y recordó el sonido. Metal contra metal. Algo había sido puesto allí intencionalmente. Y si había intención, había responsabilidad. Y, ahora quisiera o no, esa responsabilidad era suya. Se levantó lentamente, recogió las cuerdas y el anzuelo y regresó a casa. Preparó una cena sencilla con las pocas provisiones que tenía. Patatas cocidas, cebollas fritas, un trozo de pan duro. Comió despacio, sentado a la mesa con la mirada perdida. Afuera cayó la noche, trayendo consigo el frío húmedo que se filtraba por las rendijas. Encendió la lámpara, mantuvo la llama baja para ahorrar aceite y se sentó allí, pensando en todo. Lo que había perdido, su marido, la casa de su hermana, la ilusión de que esta herencia sería un nuevo comienzo. Y ahora también pensaba en lo que podría perder si continuaba. Su cordura, tal vez, su fuerza, su propia vida, si se hundía en el pozo y algo salía mal. Pero entonces también pensó en lo que ganaría. La verdad, la respuesta, el fin del misterio que corroía todo a su alrededor. Y se dio cuenta de que, de todas las cosas que la vida le había arrebatado, la curiosidad era la única que permanecía intacta, la única que aún ardía. Si sigues aquí presenciando este descenso, significa que entiendes qué impulsa a alguien cuando todo lo demás parece perdido. Suscríbete y quédate, porque hay cosas que solo pueden descubrir quienes se niegan a ascender sin respuestas. En los días siguientes, la viuda no regresó al pozo. En cambio, comenzó a explorar la propiedad metódicamente, buscando algo que pudiera ayudarla. Revolvió el granero derrumbado en la parte trasera de la casa, encontrando trozos de madera podrida, clavos oxidados, una polea rota. Examinó cada rincón del patio, cada piedra suelta, cada agujero en el suelo. Y fue así, escarbando entre los escombros de una vida que no había vivido, que encontró algo útil, una vieja escalera de cuerda colgada en la pared interior del granero, oculta tras tablones apilados. La cuerda estaba desgastada, pero los peldaños de madera aún parecían resistentes. Sacó la escalera, probó cada peldaño con su peso corporal y decidió
que podría funcionar, no para descender hasta el fondo del pozo. 20 metros era demasiado profundo y no confiaba en la resistencia de la cuerda. Pero quizás para descender unos metros, lo suficiente para ver mejor qué había allí abajo, para comprender la disposición de los objetos, para planificar mejor la extracción. Pasó 2 días más preparándose. Reforzó los peldaños de la escalera con tiras de tela firmemente atadas. Cosió una bolsa de cuero viejo para llevar su linterna y herramientas. Llenó una botella con agua fresca del arroyo que corría a medio kilómetro de distancia. Afiló el cuchillo hasta que la hoja brilló. Y en una mañana clara, cuando el sol se elevó rojo sobre el horizonte y los pájaros finalmente comenzaron a cantar de nuevo, llevó todo al pozo. Ató la escalera de cuerda a la misma piedra donde había atado la cuerda anterior, revisó el nudo 3 veces y luego, por primera vez, miró dentro del agujero no como un observador, sino como un intruso. Bajaría, entraría en ese espacio oscuro, húmedo y olvidado, tocaría el metal que sonaba allí abajo, sacaría a la luz lo que estuviera oculto. Y si morías en el intento, al menos morirías sabiendo que lo intentaste, sabiendo que no huiste. Se sentó en el borde del pozo, con las piernas colgando sobre el vacío, buscando con los pies el primer peldaño de la escalera. Lo encontró, probó su peso, el peldaño aguantó. Respiró hondo, agarró la cuerda con fuerza y comenzó a descender. El primer metro fue el más duro. Su cuerpo se resistía, gritaba contra la idea de sumergirse en esa oscuridad. Pero obligó a sus piernas a moverse, obligó a sus manos a agarrar la cuerda, obligó a su mente a silenciarse. Descendió otro metro, luego otro. La luz del sol aún le llegaba al rostro, aún le calentaba la piel, pero con cada paso la oscuridad crecía. Las paredes del pozo estaban húmedas, cubiertas de musgo resbaladizo que le mojaba las manos. El olor era fuerte, tierra vieja, agua estancada, óxido. Siguió descendiendo. 5 metros, 7, 10. La luz del sol ahora era solo un círculo distante sobre su cabeza, pequeño e inalcanzable, y a su alrededor solo oscuridad y el sonido de su propia respiración resonando en las piedras. Descendió aún más, 15 metros. La escalera se balanceaba ligeramente, golpeando contra las paredes. Se agarró con fuerza, hundiendo los dedos en la cuerda, buscando con cuidado cada peldaño con los pies. Y entonces, por fin, sus pies tocaron algo sólido. No era el fondo, era un montón de escombros. Piedras, ladrillos rotos, trozos de madera podrida. Se quedó allí, balanceándose en el último peldaño, intentando ver algo en la oscuridad absoluta. Sacó la linterna de su bolso y encendió la mecha con manos temblorosas. La llama parpadeó, casi se apagó, pero luego cobró fuerza e iluminó el espacio a su alrededor. Y fue así, bajo la débil y danzante luz de la linterna, que la viuda vio por primera vez lo que estaba enterrado en el fondo del pozo. No era un solo objeto, eran muchos, trozos de metal oxidado, apilados irregularmente, cubiertos de tierra y limo, cadenas, tornillos, placas de hierro y algo más, algo que brillaba tenuemente a la luz, algo dorado, algo que no debería estar allí. Bajó del último escalón, balanceándose precariamente sobre los escombros, y se agachó. Acercó la linterna. El objeto dorado estaba encajado entre 2 grandes piedras, casi completamente cubierto de tierra. Usó el cuchillo para rasparlo, limpiando lentamente el metal. La superficie era lisa, grabada con letras que no podía leer bajo la mugre. Raspó un poco más. Y entonces lo vio. No era oro, era latón, una placa de identificación, de las que se usan en portones, en propiedades, en lugares que querían marcar su existencia. Se quitó la suciedad restante con las manos desnudas, ignorando la mugre que se le metía bajo las uñas. Y leyó: propiedad de la familia Salazar.
1934. El apellido la golpeó como un puñetazo. Salazar. Conocía ese nombre. Todos lo conocían. Era la familia que había dominado la región antes de la guerra. La familia que había desaparecido de la noche a la mañana, dejando solo ruinas e interrogantes. La familia que nunca había sido encontrada. La viuda sostuvo la placa con ambas manos, sintiendo el peso del frío metal, y comprendió. El pozo no solo contenía escombros, contenía evidencia de algo que había sucedido allí, en esta tierra, décadas atrás. Algo que alguien quería borrar. Y su tío muerto, el hombre que había vivido, solo hasta el final, había sido parte de ello. Guardián o culpable, ella aún no lo sabía, pero él sí. Por eso la carta, por eso la súplica de perdón. Levantó la vista hacia el lejano círculo de luz y sintió el peso del descubrimiento oprimirle el pecho. Había venido buscando un sentido de pertenencia. En cambio, había encontrado el legado de un crimen. Y ahora, con la fría placa de latón en sus manos y el olor a óxido llenando sus pulmones, supo que ya no podía fingir ignorancia. Sabía demasiado. Y saber era, en sí mismo, una condena. Subió lentamente llevando el cartel en su bolso. Cada paso era un esfuerzo. Le ardían los brazos, le temblaban las piernas. El miedo a caer acompañaba cada movimiento. Pero subió. Cuando finalmente emergió a la luz del día, el sol estaba casi en el horizonte. Había pasado horas allí abajo. Se tumbó en el suelo junto al pozo, respirando con dificultad, con el cuerpo cubierto de tierra y sudor. Miró el cielo anaranjado y sintió, por primera vez, desde su llegada, algo más allá de la desconfianza o el deseo de pertenecer. Sintió miedo de verdad, porque ahora sabía que la tierra que había heredado no solo estaba maldita, era culpable, y ella, al aceptar la herencia, se había convertido en la guardiana de esa culpa. Se levantó al anochecer, recogió sus herramientas y regresó a la casa. No miró atrás, no quería ver el pozo, no quería pensar en qué más podría haber allí abajo, pero sabía que volvería. Tenía que volver, porque si había una placa podía haber más. Si había pruebas, podía haber nombres, y si había nombres, podía haber justicia, o al menos verdad. Y la verdad, había descubierto, era la única herencia irreprochable. Esa noche no pudo dormir. Se sentó a la mesa, con la placa de latón frente a ella, iluminada por la débil llama de la lámpara. Pasó los dedos sobre las letras grabadas, palpando cada surco, cada imperfección. Propiedad de la familia Salazar. Intentó recordar lo que sabía de ellos. Poco, muy poco. Solo viejos rumores, historias a medias, silencios densos cuando se mencionaba el nombre. Decían que habían sido ricos, decían que poseían tierras, decían que habían desaparecido. Pero nadie decía cómo, nadie decía por qué. Y ahora, con esa placa fría en las manos, la viuda empezaba a comprender que el silencio no había sido accidental. Se había construido, ladrillo a ladrillo, mentira a mentira, y el pozo, con su metal oculto, era el único lugar donde la verdad aún respiraba, enterrada pero viva, esperando a que alguien tuviera el valor de desenterrarla. Gracias por leer hasta aquí. Sé que no es fácil acompañarla. Si esta historia te conmueve, suscríbete, porque lo que viene a continuación necesita testigos. En los días siguientes, la viuda volvió al pozo repetidamente. Cada descenso era más fácil que el anterior, pero también más aterrador, porque sabías lo que encontrarías. Más metal, más platos, más fragmentos de una historia que alguien había intentado destruir. Encontró cadenas con argollas aún atadas. Encontró candados sin llave, encontró trozos de barandillas de hierro, retorcidos como si los hubieran arrancado con violencia, y encontró
En una tarde gris, cuando la lluvia por fin llegó y empapó la tierra, algo que la dejó sin aliento, un anillo, pequeño, de oro auténtico, medio enterrado entre los escombros, lo limpió con cuidado, temblando. Dentro había un grabado, 2 iniciales y una fecha, MS, 1936. María Salazar, pensó, o Miguel, o Manuel. Daba igual. Lo que importaba era que ese anillo había pertenecido a alguien, alguien que había existido, alguien que había desaparecido, y cuyo último rastro estaba ahora en manos de una viuda que nunca pidió ser guardiana de fantasmas. Era una mañana fría, cuando el rocío cubría las piedras del pozo y el cielo aún estaba gris, que la viuda oyó pasos. Estaba arrodillada junto al agujero, organizando los objetos que había traído en su último viaje, la placa de latón, el anillo, trozos de cadena, cuando el sonido de botas sobre la tierra seca la hizo levantar la cabeza bruscamente. Todo su cuerpo se tensó. Nadie llegaba allí. Nadie se acercaba a esa tierra. Pero ahora, avanzando por el estrecho sendero que atravesaba la maleza, había una figura. Un anciano encorvado, apoyado en un bastón tosco. Caminaba despacio como si cada paso costara esfuerzo, y vestía ropas remendadas que antes habían sido oscuras, pero ahora solo estaban grises de tanto sol y polvo. Se detuvo a unos metros. Miró luego al pozo y asintió. No dijo nada, simplemente se quedó allí, como esperando permiso para acercarse. La viuda se secó las manos en la falda, se levantó lentamente y esperó. El anciano dio unos pasos más, deteniéndose de nuevo cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera verle el rostro. Era un rostro marcado por el tiempo, lleno de profundas arrugas como surcos en la tierra seca. Sus ojos eran pequeños y hundidos, pero no hostiles, solo cansados. Miró los objetos, esparcidos por el suelo, luego a la viuda y finalmente habló. Su voz era ronca, baja, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. «Así que lo encontraste», dijo. No era una pregunta, era la constatación de un hecho. La viuda no respondió de inmediato. Simplemente lo miró fijamente, intentando decidir si sentir miedo o alivio. «¿Quién eres?», preguntó finalmente. El anciano suspiró, se apoyó más en su bastón y respondió: «Alguien que vivió aquí antes que tú, antes de él, antes de todo esto». Hizo un gesto vago con la mano, abarcando el terreno, la casa, el pozo. «Vine porque vi humo en la chimenea. Hacía años que nadie encendía fuego en esa casa». No se acercó. Simplemente se quedó allí, como si respetara una frontera invisible. La viuda lo observó en silencio. No percibía ningún peligro en él, solo peso, el peso de alguien que cargaba con antiguos secretos y ya no tenía fuerzas para llevarlos solo. «¿Qué sabes de esto?», preguntó, señalando la placa de latón que brillaba tenuemente a la luz de la mañana. El anciano miró la placa y algo cruzó su rostro. No era sorpresa, era reconocimiento y dolor. «Sé lo suficiente como para haber guardado silencio durante 40 años», dijo, «y sé lo suficiente como para saber que no deberías haber venido». La viuda sintió que la ira crecía. «No pedí venir, heredé esto, heredé esta tierra, esta casa y este agujero lleno de secretos que nadie se atrevió a explicar». El anciano asintió, como si estuviera de acuerdo. «Lo sé, y por eso estoy aquí». Volvió a mirar el camino vacío como para comprobar si alguien lo había seguido. Luego volvió la vista hacia la viuda y dijo: «Hay un lugar, a 2 kilómetros de aquí, siguiendo el arroyo hasta el puente viejo, luego subiendo la colina. Una cabaña. Lleva años vacía, pero el techo y las paredes aún resisten. Nadie va allí, nadie recuerda que existe». Hizo una pausa y respiró hondo. «Si quieres saber la verdad sobre lo que está enterrado en ese pozo, baja. Hay cosas guardadas allí, papeles, documentos,
cosas que escondí porque no sabía qué hacer con ellas, pero tampoco podía destruirlas. La viuda lo miró fijamente. ¿Por qué me cuentas esto ahora? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué me dejaste cavar solo? El anciano bajó la mirada. Porque necesitaba saber si eras lo suficientemente fuerte, si te rendirías. La mayoría de la gente se rinde, pero tú no. Y eso significa que quizás seas la persona indicada para terminar lo que nunca se terminó. No esperó una respuesta. Simplemente giró lentamente, se apoyó en su bastón y comenzó a caminar de regreso por el camino. La viuda se quedó observándolo irse, hasta que su figura desapareció entre los árboles retorcidos. Miró el pozo, luego los objetos en el suelo, y luego en la dirección que el anciano le había indicado. La cabaña. 2 kilómetros. Documentos ocultos. La verdad, o al menos una parte de ella. Sabía que debería sentir alivio. Por fin, alguien le había ofrecido ayuda. Por fin, no estaba completamente sola. Pero lo que sentía era algo diferente. Era miedo, porque si había documentos ocultos, si había papeles que alguien no había logrado destruir, significaba que la verdad era peor de lo que había imaginado. Y ahora, al aceptar la silenciosa invitación del anciano, estaría cruzando una línea de la que no habría retorno. Pasó el resto del día organizando la casa, preparándose para el camino a la cabaña. Llenó una bolsa con comida, agua, su cuchillo afilado y los objetos que había sacado del pozo. No sabía por qué los llevaba. Quizás como prueba, quizás como talismán, quizás simplemente porque no podía dejarlos atrás. Al atardecer, cerró la puerta de la casa con llave, aunque sabía que no había nada que valiera la pena robar, y siguió el estrecho camino hacia el arroyo. El sendero era irregular, cubierto de piedras sueltas y raíces expuestas. Caminó despacio, atenta a cada sonido, a cada movimiento en las sombras. El arroyo apareció tras media hora de caminata, una estrecha franja de agua oscura que fluía lentamente entre piedras cubiertas de musgo. Siguió la orilla, buscando el viejo puente que el anciano había mencionado. Lo encontró cuando la luz era demasiado tenue para verlo con claridad. Era una estructura sencilla, hecha de tablones podridos, sostenidos por pilares de piedra. Cruzó con cuidado, probando cada tablón antes de apoyarse en él. Al otro lado, comenzó a subir la colina y fue entonces cuando vio la cabaña. La cabaña era más pequeña de lo que había imaginado. Solo una habitación cuadrada, con paredes de tablones oscuros y ventanas sin cristales, cubiertas por trozos de tela rasgada que se mecían con el viento. El techo era de láminas de zinc oxidadas, remendado con trozos de madera y atado con alambre. La puerta estaba entreabierta, crujiendo levemente. La viuda se detuvo a unos metros, observando, escuchando. No había señales de vida, solo el viento soplando a través de las grietas y el olor a madera vieja y tierra húmeda. Se acercó. Lentamente empujó la puerta con las yemas de los dedos. La bisagra crujió. Dentro, la oscuridad era casi total. Sacó la linterna de su bolso, encendió la mecha y encendió la luz. El interior de la cabaña era espartano. Un colchón de paja apoyado contra la pared, cubierto por una fina manta llena de agujeros. Una pequeña mesa en el centro, con una silla rota a su lado. Y en la esquina opuesta, apiladas contra la pared, había cajas. Viejas cajas de madera, cerradas con clavos oxidados, cubiertas de polvo y telarañas. La viuda entró, cerró la puerta tras ella y caminó hacia las cajas. Se arrodilló ante la primera puerta, le limpió el polvo con la mano e intentó abrirla. Los clavos estaban demasiado apretados. Usó el cuchillo para abrirla a la fuerza, haciendo palanca en la tapa hasta que la madera cedió con un crujido seco. Dentro había papeles, muchos papeles, amarillentos, frágiles, algunos
rotos por los bordes. Tomó el primero que vio, lo acercó a la linterna y comenzó a leer. Era una carta, fechada en 1936, dirigida a un funcionario del gobierno regional. La letra era cuidadosa, formal, pero la tinta estaba descolorida en algunas partes. La carta hablaba de tierras, de títulos de propiedad, de una disputa que involucraba a la familia Salazar y un grupo de campesinos que reclamaban derechos sobre las mismas tierras. El tono era cortés pero firme. El remitente, firmado solo como representante local, solicitaba la intervención oficial, alegando que los Salazar estaban usando la violencia para expulsar a los ocupantes. La viuda leyó hasta el final y luego cogió otro papel, otro documento, otra solicitud, otra advertencia, y luego otra y otro más. Cada documento contaba un fragmento de la misma historia. Una familia poderosa, tierras en disputa, violencia creciente, silencio de las autoridades. Abrió la segunda caja. Dentro encontró más documentos, pero también fotografías. Eran imágenes antiguas, en blanco y negro, con los bordes desgastados. Levantó la primera a contraluz. Mostraba a un grupo de hombres frente a una verja de hierro. La verja tenía una placa, la misma placa que había sacado del pozo, propiedad de la familia Salazar. Los hombres vestían ropa formal, sombreros oscuros y miraban a la cámara con expresión seria. Dio la vuelta a la foto. En el reverso, escrita a lápiz, había una fecha, marzo de 1936. Tomó otra fotografía. Esta mostraba el interior de una casa grande, con muebles elegantes, cortinas pesadas y una lámpara de araña de 1900, cristal colgando del techo. Riqueza, poder, todo lo que los campesinos de esa región nunca tuvieron. Siguió buscando y encontró más fotos. La familia reunida, niños jugando en el jardín, mujeres con vestidos largos tomando el té en una terraza. Todo parecía normal. Todo parecía tranquilo, pero entonces encontró la última foto del montón y se le heló la sangre. La imagen mostraba el pozo, el mismo pozo que ahora estaba en el terreno que había heredado, pero en la foto no estaba abandonado. Estaba rodeado de hombres, hombres con palas, azadas y cuerdas, y alrededor del pozo, esparcidos por el suelo, había objetos, muebles, baúles, cajas, cosas que parecían sacadas apresuradamente del interior de una casa. Y en la esquina de la foto, parcialmente oculta por la sombra, había una pequeña figura, una niña o una mujer. Era imposible saberlo con certeza, porque la imagen estaba borrosa, como si la persona se hubiera movido en el momento en que se tomó la foto. La viuda dio la vuelta a pista. La fotografía, en el reverso, escrita con letra temblorosa, solo había una frase: ¿qué había que hacer? Sostuvo la foto con ambas manos, palpando el frágil papel, e intentó comprender. ¿Qué había que hacer? ¿Necesario para quién? ¿Necesario por qué? ¿Y qué se había hecho exactamente? Dejó la foto a un lado y volvió a rebuscar entre las cajas. Encontró más cartas, más documentos, y finalmente, en el fondo de la tercera caja, encontró algo diferente. Un cuaderno, pequeño, encuadernado en cuero, desgastado, con las páginas manchadas de humedad. Lo abrió por la primera página. No tenía título, solo una frase, escrita con letra firme: registro de los últimos días, para que alguien, algún día, lo sepa. El corazón de la viuda se aceleró, pasó la página y comenzó a leer. El texto era una entrada de diario, escrita por alguien que había presenciado los acontecimientos, alguien que había estado allí cuando desapareció la familia Salazar, y con cada palabra, cada línea, se revelaba la verdad,
cruel e inevitable. La familia no había desaparecido por voluntad propia, habían sido expulsados, atacados, sus tierras confiscadas, sus posesiones robadas, y todo esto con la silenciosa complicidad de las autoridades locales, que les dieron la espalda porque los Salazar, a pesar de ser ricos, eran extranjeros, inmigrantes. Y en tiempos de tensión tras la guerra, ser extranjero ya era un delito suficiente. El diario describía la noche del ataque, cómo un grupo de hombres, liderados por agricultores locales, invadió la propiedad, cómo la familia intentó resistirse, cómo los sacaron a rastras, los golpearon, los humillaron, y cómo, al día siguiente, todo lo que quedaba de sus pertenencias fue arrojado al pozo. Los muebles, la ropa, las joyas, todo, y el pozo fue cubierto de piedras y tierra, sellado como si nunca hubiera existido. La familia fue expulsada de la región, obligada a irse sin nada, solo con la ropa que llevaban puesta. Algunos dijeron que murieron en el camino, otros que lograron llegar a otra provincia y empezar de cero, pero nadie lo sabía con certeza, y nadie preguntó. Porque preguntar era admitir que lo sabían, y saber era compartir la culpa. El diario terminaba con una confesión. El autor había sido uno de los hombres que participaron en el ataque, y lo había escrito todo porque ya no podía soportarlo, porque la culpa lo carcomía, y porque esperaba que un día alguien encontrara esas palabras e hiciera lo que él no tuvo el coraje de hacer, decir: la verdad, si has llegado hasta aquí, sabes que algunas verdades solo existen porque alguien tuvo el valor de no olvidarlas. Suscríbete, porque lo que viene después de esta revelación necesita ser presenciado. La viuda pasó la noche en la cabaña, no porque yo quisiera, sino porque no tenía fuerzas para volver. Se sentó en el suelo frío, con la espalda contra la pared de madera, el diario abierto en el regazo, y leyó cada página 3 veces, cada palabra, cada confesión, cada detalle de la violencia cometida en esa tierra décadas atrás. Al terminar, cerró lentamente el cuaderno y se limitó a contemplar la débil llama del farol, que danzaba y proyectaba sombras inquietas en las paredes. Ahora lo entendía todo. Entendía por qué el pueblo la evitaba. Entendía por qué nadie quería esa tierra. Entendía por qué su tío muerto había vivido solo, cargando con el peso de un secreto que no era del todo suyo, sino que había heredado de otros hombres, otros crímenes, otros tiempos. Y, sobre todo, entendía por qué la habían elegido para heredar, no porque fuera de la familia, sino porque era extranjera, alguien de fuera, sin raíces, sin nombre conocido, alguien que podía cargar con la culpa sin arrastrar a la comunidad. La herencia no era generosidad, era exilio. Fue el acto final de una conspiración de silencio. Al amanecer, salió de la cabaña con el diario, las fotografías y los documentos más importantes guardados en su bolso. Él regresó caminando colina arriba, cruzó el viejo puente y siguió el arroyo hasta el camino que conducía a sus tierras. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente estaba despejada. Por primera vez desde su llegada, supo exactamente lo que debía hacer. No podía deshacer el pasado, no podía traer de vuelta a los Salazar. No podía castigar a los hombres que cometieron el crimen, porque la mayoría ya estaban muertos. Y los que seguían vivos eran demasiado viejos para responder por algo que había sucedido 40 años atrás. Pero sí podía hacer una cosa. Podía evitar que la verdad muriera con ellos. Podía asegurarse de que se rompiera el silencio, y de alguna manera podía devolver lo robado, aunque fuera demasiado tarde, aunque no quedara nadie para recibirlo. En los días siguientes, la viuda empezó a reconstruir. No la casa, ni el terreno, sino la historia. Pasó horas organizando los documentos que había traído de la cabaña, separándolos por fecha, por tema, por relevancia. Armó una línea de tiempo en la pared de la casa, usando clavos,
y cuerda para conectar cada evento. La compra del terreno por los Salazar, la llegada de la familia, las disputas con los campesinos locales, la escalada de tensión, el ataque, la desaparición, y entonces el silencio, 40 años de silencio. Trabajó meticulosamente, como si estuviera armando un rompecabezas cuya imagen final ya conocía, pero necesitaba demostrar que existía. Y mientras trabajaba, sintió que algo cambiaba dentro de ella. No era perdón, no era paz, era un propósito. Por primera vez en años, tenía algo más grande que su propio dolor a lo que dedicarse. Tenía una misión. Y eso, descubrió, pesaba menos que la soledad. Regresó al pozo varias veces. Ya no bajaba a buscar objetos, bajaba a mapearlos, a fotografiarlos mentalmente, a anotar cada pieza de metal, cada cadena, cada mueble que aún pudiera identificarse. Creó un inventario detallado, cruzándolo con las fotografías que había encontrado en la cabaña. Descubrió que muchos de los objetos arrojados al pozo correspondían a los muebles que se veían en las fotos de la casa de los Salazar. Una mesa de comedor hecha pedazos, una lámpara de araña de cristal, ahora solo hierro retorcido y cristales rotos. Cajas de madera que probablemente contenían documentos o joyas. Todo destruido, todo enterrado, como si borrar posesiones pudiera borrar la existencia. Pero las cosas resisten. El metal no se pudre tan rápido como la madera. Y la verdad, descubrió, tampoco. La verdad solo espera, pacientemente, inevitablemente, hasta que alguien tenga el coraje de desenterrarla. Ella empezó a escribir. Él usó el reverso de viejos documentos, aprovechando cada espacio en blanco, cada margen, cada trozo de papel que no contenía información vital. Escribió todo lo que había descubierto, todo lo que había leído en el diario, todo lo que había visto en el pozo. Escribió los nombres de los hombres involucrados cuando logró identificarlos. Escribió las fechas, los lugares, los testigos. Escribió como si estuviera testificando ante un juez invisible, como si hubiera en algún lugar un tribunal que aún pudiera juzgar esos crímenes. Sabía que era improbable, sabía que la justicia oficial nunca llegaría, pero necesitaba registrarlo. Necesitaba transformar ese conocimiento en algo tangible, algo que pudiera sobrevivirla, porque si la verdad moría cuando ella moría, entonces todo habría sido inútil. El sufrimiento de los Salazar, la culpa del tío muerto, su propio descenso al pozo, todo, y ella no podía permitirlo. A veces mientras escribía aparecía el anciano. Nunca entraba en la casa. Simplemente se quedaba de pie en el límite de la propiedad, observando desde lejos, como si vigilara o protegiera. No estaba segura, pero su presencia era extrañamente reconfortante. Era la prueba de que no estaba completamente sola, de que había al menos un testigo vivo, alguien que también soportaba el peso y reconocía el valor de lo que hacía. En una de estas visitas se acercó más de lo habitual y gritó desde lejos: «¿Vas a terminar?» Dejó de escribir, lo miró por la ventana abierta y respondió: «Sí». Él asintió, se dio la vuelta y se fue. Nunca regresó después de eso. Y ella comprendió que era una despedida. Él había cumplido con su parte. Le había mostrado dónde estaban escondidos los documentos. Ahora la responsabilidad era suya, y solo suya. Si sigues aquí, siguiendo esta reconstrucción palabra por palabra, recuerda que formas parte de ella. Suscríbete, porque lo que esta viuda está construyendo también es para nosotros, para que las verdades nunca más queden sepultadas en pozos olvidados. Le llevó 3 semanas terminarlo. 3 semanas de trabajo solitario, metódico y agotador. Cuando por fin puso en orden el último documento, ató todos los papeles con cordel grueso y los guardó en una caja de madera que había limpiado y reforzado con clavos nuevos. La viuda sintió algo que no había sentido en años. No fue exactamente alivio,
No fue felicidad, pero fue un cierre. Fue el beso de saber que había hecho todo lo posible, que la verdad, ahora registrada, organizada, preservada, no moriría con ella. Llevó la caja al centro de la habitación y la colocó sobre la mesa. La miró un largo rato, con las manos aún apoyadas en la madera áspera, y entonces tomó una decisión. No la mantendría escondida, no la volvería a enterrar. La caja sería entregada, pero no a las autoridades locales. Ellas, ya lo había descubierto, eran cómplices del silencio. Sería entregada a la iglesia, al sacerdote del pueblo vecino, un hombre que no había nacido allí, que no le debía favores a nadie. Él sabría qué hacer, o al menos sabría cómo conservarlo hasta que apareciera alguien que supiera cómo hacerlo. A la mañana siguiente, la viuda se puso su vestido menos usado, se recogió el pelo con cuidado y recogió la caja. Caminó los 5 kilómetros hasta el pueblo vecino, cargando el peso en brazos, sintiendo el calor del sol en la espalda a medida que avanzaba el día. Al llegar a la iglesia, un sencillo edificio de piedra blanca con una campana oxidada en la cima, el sacerdote estaba barriendo el atrio. Era un hombre de mediana edad, delgado, con gafas redondas y expresión amable. Se detuvo al verla, apoyó la escoba contra la pared y salió a su encuentro. «¿Puedo ayudarla?», preguntó. La viuda le ofreció la caja. «Necesito que guarde esto», dijo. «Es importante, muy importante. Son documentos, pruebas de algo que sucedió hace mucho tiempo, pero que necesita saberse». El sacerdote miró la caja, luego a ella y dudó. «¿Qué clase de documentos?», respiró hondo. «Pruebas de un crimen que nunca fue juzgado, un crimen que toda esta región decidió olvidar». El sacerdote frunció el ceño, pero recogió la caja. Sintió su peso. «¿Y por qué me las traen?». La viuda lo miró a los ojos. «Porque no le debes nada a nadie aquí. Porque puedes guardar esto hasta que llegue el momento oportuno. O hasta que llegue la persona indicada. Alguien que pueda hacer algo con esta... ¿En verdad?». El sacerdote guardó silencio un momento mirando la caja que tenía en las manos. Luego asintió. «La guardaré. Pero tienes que decirme, ¿qué te va a pasar? Si esto es tan importante como dices, habrá consecuencias». La viuda sonrió, pero era una sonrisa triste y cansada. «Ya las ha habido, las estoy viviendo, pero ahora al menos no estoy viviendo una mentira». El sacerdote asintió de nuevo, respetuoso. «Que Dios te proteja». Ella no respondió. Simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso. No miró atrás. No lo necesitaba. El peso que había llevado en sus manos ahora estaba en otras manos, y eso era suficiente. Al regresar a sus tierras, a la casa que había heredado, la viuda hizo algo que no había hecho desde su llegada. Limpió a fondo el pozo. No bajó más. No sacó más objetos, pero colocó gruesos tablones sobre la boca del agujero, los clavó firmemente y lo cubrió todo con piedras pesadas. Selló el pozo, no para ocultar nada, sino para marcarlo, para decir, algo hubo aquí, algo fue enterrado aquí, y ahora está registrado, se sabe y no será olvidado. Trabajó todo el día, sudando, sangrando por las manos magulladas por los clavos, pero sin parar. Cuando terminó, el sol ya se ponía. Se sentó junto al pozo sellado, con la espalda apoyada en una de las piedras que había colocado, y miró al horizonte. El cielo estaba teñido de naranja y púrpura. El viento soplaba suavemente, trayendo el aroma a tierra mojada que anunciaba lluvia lejana. Y por primera vez desde que había oído el sonido del metal contra el metal, se permitió respirar profundamente. Respirar sin el peso de la urgencia, sin el peso de la misión incompleta. En los meses siguientes, la vida continuó. La viuda plantó un pequeño huerto junto a la casa, reparó el techo, reemplazó las tablas podridas del suelo. Poco a poco, la casa dejó de ser solo un refugio heredado y comenzó a convertirse en un hogar.
No un hogar feliz, no un hogar lleno de risas o recuerdos alegres, sino un hogar honesto, un lugar donde la verdad, incluso la verdad dolorosa, tenía espacio para existir. El pueblo seguía evitándola, los vecinos seguían mirando hacia otro lado, pero eso no la lastimaba como antes, porque ahora entendía que su silencio no era sobre ella, era sobre ellos mismos. Era sobre la culpa colectiva que cargaban y se negaban a enfrentar. Y esta comprensión le dio una extraña clase de libertad. La libertad de vivir sin necesidad de aprobación. La libertad de existir en paz con su propia conciencia. Ya no buscaba pertenecer, ya no buscaba ser aceptada, solo buscaba sobrevivir. Y, de alguna manera, eso era suficiente. Un año después, la viuda recibió una carta. La entregó un joven mensajero que había venido de lejos, cabalgando durante horas para llegar a su puerta. La carta era del sacerdote. Decía que se habían visto los documentos, que un abogado de una provincia lejana, especializado en rescatar antiguos casos de injusticia, había descubierto el contenido de la caja. ¿Qué investigaciones se estaban abriendo? ¿Qué nombres se estaban examinando? Que incluso después de tantos años, la verdad seguía vigente. La carta terminaba con una pregunta. ¿Estaría dispuesta a testificar? La viuda leyó la carta 3 veces. Luego, la dobló lentamente, se la guardó en el bolsillo y salió al patio. Miró el pozo sellado, el terreno que lo rodeaba, la casa que ahora era suya por elección propia, no solo por herencia, y pensó en todo lo que había perdido, en todo lo que había ganado, en todo lo que había descubierto, y entonces, con voz firme, se dijo a sí misma, como respondiendo al viento, «Sí, testificaré, porque algunas verdades valen la pena, y algunos silencios necesitan romperse, aunque su eco tarde décadas en escucharse». Esta historia fue posible porque alguien, ella, el anciano, tú, que has presenciado todo esto hasta ahora, se negó a dejar que el pasado se basara en mentiras. Suscríbete, porque el legado no termina cuando termina la historia. Continúa en cada persona que recuerda.